Bendiciones y shalom, soy la pastora Elena Villamontes y aquí estamos en Primicias Ministries. Estamos gozosos este día de estar estudiando la Parashá Shemini, que es de Levítico 9 a Levítico 11. Y como dijimos, y estamos aquí celebrando que la palabra Shemini significa octavo, y el 8 en la escritura nos demuestra un tiempo de nuevos comienzos, una temporada nueva. Si usted no está escuchando hoy, nosotros estamos en Hialeah, Florida, y nos reunimos cada sábado a las 3 de la tarde. Y estamos aquí para servirles y me alegro que estemos juntos a través de Facebook o de primiciasministries.com escuchando este mensaje y aprendiendo las escrituras. La pastora Selmalí Descarte le manda saludos, la pastora principal de aquí de Primicias, y se ofrece también para servirles en todo lo que usted necesita. Si usted no tiene donde congregarse, si usted está en el área de Miami-Dade o aún de Broward, del sur de Broward, pues usted puede venir y acompañarnos cada sábado a las 3 de la tarde y cada jueves a las 8 p.m. donde estamos estudiando la Torá y formando líderes. Amén. Ahora vamos a abrir las escrituras a Levítico 8:33 y vamos a leer: no saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días, hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. ¿Se imaginan? Una ordenación de 7 días. Todo lo que se ha hecho hoy, estas son las palabras de Moshe, de Moisés. Yahweh ha mandado que se haga por 7 días para hacer expiación por ustedes. Se quedarán a la entrada de la carpa de reunión o del Mishkan, del tabernáculo, día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Yahweh para que no mueran, porque así lo ha ordenado él. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Yahweh había mandado mediante Moisés, mediante Moshe. Ahora leemos Levítico 9:1 y comenzamos la parashá o la porción de la Torá de esta semana. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Así que habían pasado 7 días de una ordenación, porque nuestro Elohim, nuestro Dios, es un Dios de orden. Y Él dio instrucciones para tener un lugar donde Él se iba a reunir con su pueblo. Pero no solamente dio las instrucciones de cómo se iba a construir, sino que dio las instrucciones de quiénes iban a ejercer la posición de sacerdocio y quién iba a ministrar. Hasta el momento en que nos encontramos ahora, donde ya Dios apartó a esos varones que eran Aarón y sus hijos, y ya los había ordenado. Antes de que ellos pudieran ministrar a Dios y ministrar al pueblo, antes de que ellos pudieran aceptar los sacrificios del pueblo, ellos tenían que dar los de ellos primero. En otras palabras, ellos tenían que ser santificados, purificados, separados para una función antes de que ellos pudieran ministrar al pueblo. ¿Están entendiendo? ¿Están agarrando la idea que un ministro no puede ministrar lo que no tiene y lo que no ha recibido? Así que ellos tuvieron que recibir el perdón de Dios primero antes de que ellos se lo pudieran extender al pueblo. Aleluya. Porque así es que trabaja nuestro Dios. Y ahora vamos a Levíticos 9:4. Y miren lo que le dice Moisés a Aarón y a sus hijos. Porque hoy se les aparecerá Yahweh. Verso 6. Levítico 9:6. Moshe dijo: esto es lo que Yahweh les ha mandado hacer para que se les aparezca la presencia de Yahweh. Verso 23. Moshe y Aarón entraron entonces en la carpa de reunión. Cuando ellos salieron, bendijeron al pueblo
y la presencia de Yahweh se le apareció a todo el pueblo. Verso 24. Salió un fuego de delante de Yahweh y consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo lo vio y gritaron y se postraron, cayeron rostro en tierra por la presencia del Eterno, por la presencia del fuego que había descendido del cielo en medio de todos ellos para que todos ellos lo vieran. Había sido el deseo del Señor morar en medio de su pueblo. Amén. No morar en medio de ningún otro pueblo más que en medio de su pueblo. Y como vimos en Éxodo 40:34, ya había ocurrido una manifestación de Dios. Porque después que todo el pueblo había traído todo y hecho todo lo que tenían que hacer para preparar la morada de Dios, pues la gloria de su presencia vino y llenó el tabernáculo. ¿Se recuerdan? ¿En forma de qué? De una nube. Y fue tan espesa la nube que no podían ni entrar, ¿verdad? Ya Dios se había manifestado, pero a través de ahora del acto, también fue su deseo que su pueblo le ministrara a él personalmente. Porque déjenme explicarles algo. Servir a Dios no es solo para mí y para el pastor o la pastora, ¿verdad? O para los levitas, sino que es para todo el mundo. Y Dios quiere tener una relación personal con usted. Y lo que estamos leyendo ahora es el comienzo de ese tiempo, de esa temporada, donde Dios dijo: yo voy a dejar que cada uno de los miembros de mi pueblo me traiga una ofrenda y se lo entregue entonces al sacerdote, que se lo va a recibir y me lo va a dar a mí, me lo va a ofrecer a mí por sus pecados. Y así voy a tener una relación íntima con cada miembro de mi pueblo. ¿Están entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces, a través del acto de traer sus ofrendas, que entonces serían presentadas a Dios por los sacerdotes, entonces la gloria de su presencia, así es que se llama, la gloria de su presencia se iba a manifestar, y eso iba a ser la señal de que él aceptaba la ofrenda que habían traído los miembros de su nación, de su pueblo. Y todo el mundo iba a tener esa experiencia de ver la manifestación del Dios de Israel. Y déjenme decirles algo, esto no ha cambiado hoy. Esto no ha cambiado. Usted trae su ofrenda. Usted da ofrenda no solamente monetaria, la da de alabanza. Le abre su corazón al Eterno. Él acepta la ofrenda, Él acepta el sacrificio, y por medio de esa oración y alabanza, cuando Él acepta lo que tú quieres darle a Él, Él se manifiesta en privado y en la congregación de los santos de Israel. Aleluya. Eso no ha cambiado. Aquí en Levíticos 9, 23 y 24 por fin ocurre esto. Mientras que el fuego santo de la presencia de Dios aparece, consume los sacrificios, como lo hemos visto en muñequitos y en algunas ilustraciones. El fuego baja del cielo, ¡puf!, y consume la ofrenda, el animal que habían matado, y consume la ofrenda y consume la grasa que estaba sobre el altar. Y el pueblo lo ve. Y lo único que pueden hacer, dice algunas versiones, es responder con gritos. En Reina Valera dice alabanzas. En otros dice cánticos. Pero lo que ocurrió en este momento es, dice la palabra, que cayeron bajo el peso de su gloria. Qué interesante que en hebreo la raíz de la palabra gloria es kabod, que es la misma raíz de la palabra peso. Así que eso fue lo que ocurrió. Y también es de intriga que la palabra gritar, que es usada muchas veces en la escritura,
también se traduce alabanza o cántico. Así que lo que ocurrió fue que cae la gloria del Eterno sobre su pueblo y no se pudieron mantener de pie, sino que cayeron al suelo, cayeron rostro en tierra, y de sus labios salían cánticos para el Señor, alabanzas. Y eso es lo que todo ministro y toda congregación quiere lograr, que se manifieste la gloria de Dios y que el peso de su gloria sea tan grande que nosotros caigamos al suelo y tengamos que cantar cántico de alabanza, porque no pudiésemos resistir, no saldría más nada de nuestra boca. Y eso es lo que queremos lograr, y lograremos, porque viene un avivamiento, y así será nuevamente. Aleluya. Entonces, la parashá de esta semana, ahora vamos a seguir leyendo la escritura, pero se concentra más que nada en una palabra. En una palabra. Y si usted no entiende bien qué significa esta palabra, hoy al menos usted va a salir de primicias sabiendo qué significa esta palabra. Y la palabra es santidad. Santidad. Me refiero a la santidad del Dios de Israel. Y en esta parashá vemos las consecuencias para nuestros hijos, especialmente los hijos de los que ministran de parte de Dios, y los hijos que no honran esa santidad. Levíticos 10:3 dice, la parte final de ese verso sería 10:3, la parte final: en los que se me acercan me muestro santo y me cubro de gloria delante de todo el pueblo. Levítico 11:44 y 45: porque yo soy Yahweh su Elohim, su Dios. Ustedes se consagrarán y serán santos, porque yo soy santo. No se harán impuros, no se contaminarán, porque yo, Yahweh, soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, de la esclavitud del pecado, para ser su Dios, para ser su Elohim. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Él le estaba diciendo esto a todo el mundo, y todo el mundo que estaba en el planeta Tierra en ese momento, no. Él se lo estaba diciendo a la nación de él, a la que él sacó de Egipto. Sí, señora, él le dijo, ustedes serán santos, porque miren qué interesante cuando lo leemos de esta manera. Yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Y como yo soy santo, ustedes también serán santos. En otras palabras, yo los saqué de la tierra de Egipto para que ustedes fuesen santos. Y yo estoy diciendo la palabra santo muchas veces, pero quiero que entiendan lo que significa y se vayan hoy con una idea bien clara de esto. ¿Todos tenían que ser santos? No. Solo los que pertenecen al pueblo que Dios sacó de Egipto. ¿Cuántos de aquí pertenecen a ese pueblo? Amén, a Israel. Así que no todo el mundo tiene que ser santo, solo los que Dios sacó de Egipto. A esos Él les dijo, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y eso no ha cambiado hoy. Santidad, que en hebreo se dice kadosh, significa, la definición es puro. Bueno, una de las muchas definiciones, porque sabemos que no hay una palabra en el idioma hebreo que solo tenga un significado. Así que vamos a tratar de mantenernos en el significado más común, o el que nosotros entendemos. Puro, separado para un uso en específico, separados para una causa especial, sin comparación, sin impureza. ¿Entendieron? Separados para una causa especial, destinados o separados para un uso en específico.
a los dos hijos mayores de Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés, al que Dios le dijo que sería el sacerdote, el sumo sacerdote. En inglés se dice high priest. Pues él tenía muchos hijos, tenía hijos varones, de los que nosotros sabemos son 4, o eran 4. Y 2 de sus hijos mayores, que se llamaban Nadab y Abiú, a ellos, y aquí escuchen bien porque yo quiero que usted se ponga en su lugar, a ellos se les concedió una posición alta dentro de la congregación, una posición exaltada, una posición de mucha honra. Se les dio un título. Y nosotros, o por lo menos yo, desde que nací, quería tener un título. Yo no sé ustedes, ahora me vino a la memoria que yo de niña practicaba diciendo mi apellido soltera era Hernández, o es Hernández, y yo decía, doctora Hernández, Mrs. Hernández, a ver qué sonaba bien, porque es que yo quería un título. Profesora Hernández. Gloria a Dios, y esto lo digo emocionada, que tengo el que Dios quiso y el que Él había escogido desde antes de yo nacer. Amén. Entonces, sí, a ellos, Nadab y Abiú, se les concedió una posición alta, exaltada dentro del ministerio y ante el Señor. Su posición, escuchen esto, era segunda nada más. Después de Moisés y Aarón estaban los primogénitos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos eran los hijos de Aarón, su papá, el sumo sacerdote. Para ellos existía una vestidura especial y una unción especial. Ahora imagínate que tú estás entre tu familia y que el sumo sacerdote o el varón de Dios que Dios escogió diga, para ti hay unas vestiduras especiales que tú te vas a poner y que más nadie dentro del pueblo las va a tener. Y hay una unción especial para ti, porque tu función es tan importante. Tú vas a servir dentro del ministerio, dentro de la carpa de reunión, donde Dios se va a reunir con su pueblo. Y tú vas a tener una función y es enseñarle la Torah a mi pueblo. Y para ti hay un título especial, hay una unción especial y hay unas túnicas y unas batas especiales. Y yo te escogí a ti, y ellos eran 2 jóvenes que no se esperaban esto. Pero cuando se levanta Moisés dentro del pueblo, entre los israelitas, dice, así será este asunto. Ustedes traerán las ofrendas al Eterno. Aarón será el sumo sacerdote, el único que puede entrar al lugar santísimo. Pero sus hijos serán sacerdotes y levitas también. Y estos 2 en particular eran los primogénitos y llevaban una vestidura especial. ¿Dónde está eso? Bueno, en Levítico 8:13. Vamos a leerlo. Verso 13, Levítico 8:13. Moisés trajo entonces a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cinturones y les puso unos turbantes, como le había mandado Yahweh a Moshe. ¿Se imaginan? Que Dios le hable a alguien y le diga, vístalo de manera especial, porque tiene un llamado, un ministerio. Así es. Entonces, verso 24, Moisés o Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón y puso un poco de la sangre sobre los lóbulos de sus orejas y sobre sus pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos. Esto no lo hizo con más nadie, solo con ellos. Y Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Pero no solo sobre Aarón.
dice la palabra, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces consagró, separó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y sus vestiduras. Wow. Esto que acabamos de leer, esto es un principio espiritual, escuchen bien. Les proveía a Aarón y a sus hijos una protección especial, una protección única, que no la tenía más nadie para ministrar dentro del santuario, dentro del Mishkan, solo Aarón y sus hijos. Y hago tanto énfasis porque se lo estoy compartiendo a los que tenemos llamado para ministrar en la casa de Dios. A nadie más le concedió ese privilegio, solo a esos dos hijos. A nadie más les proveyó de unas vestiduras especiales. A nadie más les proveyó de una unción especial. De manera que ellos pudieran ministrar en el tabernáculo. No se lo concedió a los demás levitas, solo ellos, porque habían otros levitas, toda la tribu de Leví, y habían ancianos que ayudaban también, o que ministraban también, pero a eso se les dio ese privilegio. Aún así, con todo lo que yo les acabo de explicar, a ellos no se les mandó. Ellos no estaban vestidos para acercarse al Señor, ni estaban ungidos para acercarse al Señor en el ministerio específico que le fue asignado únicamente a su papá. Ajá, así es. Aarón, que era el sumo sacerdote. Así que Dios te llama con una asignación especial dentro de tu familia, dentro de tu congregación, dentro de tu lugar de trabajo, dentro de tu universidad, en tu comunidad, en tu vecindario. Y la asignación que te da a ti no se la da más nadie. Y tú no puedes pensar que tú vas a tomar la asignación de otro y ejercer la posición de otro, porque tú tienes la tuya específica, por la cual Dios te ungió, te vistió, te preparó, te capacitó y te protege dentro de esa posición, dentro de ese ministerio. Nunca digas yo no valgo nada. Nunca digas yo no sirvo para nada. Nunca digas yo no soy como ella. Ella es mejor que yo porque tiene talentos que yo no tengo. Porque Dios te dio los tuyos y te capacitó a ti para ejercerlos. Gloria a Dios. Ellos parece, según las escrituras, que estaban descontentos con su ministerio. No era suficiente. No querían estar donde Dios los puso. No querían la asignación específica que Dios les dio dentro del ministerio. Entonces ellos, descontentos con lo que Dios les escogió que hicieran para Él, ellos decidieron operar o moverse dentro del ministerio. Ministerio quiere decir tu trabajo sacerdotal. Ellos decidieron moverse, pues, en el oficio de su papá. Y ellos no pensaron que para ellos poder hacer eso, hubieran tenido que tener la bendición de su papá y la orden de Dios para hacerlo. Ellos no. Ellos dijeron, como pensamos nosotros ahora, si papi lo puede hacer, lo puedo hacer yo también. En vez de ser fiel en la posición donde Dios te puso. Porque Dios nunca te va a poner en la posición de tu líder, de tu pastor o aún de tu papá terrenal, hasta que tú no demuestres que eres fiel en la posición donde Él te puso primeramente. Aleluya. Entonces, dice la Torá que ellos ofrecieron un fuego extraño delante del Señor. Y dice la Torá
que ellos hicieron lo que Dios no les había mandado a hacer. Así es. ¿Qué pasó? Al hacer esto, deshonraron a Yahweh, deshonraron a Dios. Lo deshonraron delante de un pueblo que dependía de ellos. Porque cuando usted y yo deshonramos al Eterno, no solamente nos perjudica a nosotros, perjudica a todo el pueblo que tiene su mirada puesta sobre nosotros. Así es. Y que recibe palabra de Dios de parte de nosotros, que recibe palabra de consuelo, palabra de liberación, palabra de perdón. Todo esto lo reciben de los ministros. Y cuando un ministro hace lo que Dios no le mandó a hacer, hay consecuencias. Y esas consecuencias no solamente son para el ministro y su familia, y para sus padres y sus esposos, sino que afectan a toda la congregación. Y aquí lo estamos viendo. Así es, así es. Entonces, deshonraron a Dios y le fallaron a todos los que los admiraban y a los que lo vieron ser consagrados y ungidos para una posición muy especial. Y ellos pasaron a una posición donde la protección que se les ofrecía anteriormente en su asignación verdadera ya no era efectiva. Yo pensé que eso no era así, pero sí. El mismo fuego que descendió del cielo, el mismo fuego de la presencia de Dios, el fuego que era la muestra del favor de Dios, de lo que Dios mostró para decir, acepto el sacrificio y lo consumo, los consumió a ellos. Los quemó, los mató, murieron. Y eso ha sido para eso. Consumió el fuego a estos dos primogénitos de Aarón por haber abandonado el lugar, la posición, el ministerio donde Dios los había puesto. Abandonaron su puesto, el que Dios designó específicamente para ellos. Vamos a leerlo en Levíticos 10, 1 y 2. Esto está dentro de la parashá de esta semana. Qué bueno. No soy yo. Levíticos 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Amén. Se lo quería enseñar en la palabra. Ahora, usted debe de estar pensando, ay Dios mío, yo no sabía que nuestro Dios era tan fuerte. Quiere decir que en cualquier momento, y ya, yo desaparezco porque yo he cometido errores. Bueno, no debemos de pensar así, porque un juicio severo de parte de Dios hacia los que empiezan a caminar con Yeshua y entonces resbalan accidentalmente o han cometido un error después de haber aceptado a Jesús, a Yeshua, al empezar una nueva temporada, quizás obedeciendo la Torá, no es igual a este pecado. No es lo mismo. No es lo mismo. Irreverencia, falta de temor, falta de respeto a Dios de un ministro o alguien que conoce Torá a uno que está empezando en sus caminos y simplemente no tiene discernimiento. Y se lo voy a mostrar en las escrituras. Santiago 3:16. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Quiere decir
que si hay celos o contiendas aún dentro del cuerpo ministerial, ya allí existe, antes de que se manifestara el pecado, ya existe un desorden y ya hay perversidad, porque eso es lo que dice ahí. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí en la mía dice, allí hay desorden. Aún dentro de la mente y el corazón de un creyente maduro. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque Elohim no lo tienta el mal, y él no tienta a nadie. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego, la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Quiere decir que en el momento crucial de la prueba, la oscuridad, las tinieblas que habían estado creciendo y aumentándose en Nadab y Abiú, se manifestó. Eso no ocurrió en ese momento. Ese no es el Dios al que nosotros servimos. Ya en ellos había maldad y perversidad. Ya en ellos quizás había celo, que, by the way, no puede pasar a cualquiera. Y por eso Dios lo trae a ustedes hoy. Hay una gran diferencia entre tinieblas que crece, maldad que aumenta y falta de discernimiento. Dios no lo ve igual. Hoy nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua, ha provisto un camino para que todos nosotros podamos entrar a su presencia de manera segura. Y es a través del trabajo terminado de Yeshua. ¿Cuántos alaban al Señor? Están bien serios. Pero gloria a Dios por Jesús, por Yeshua, que podemos, ¿verdad?, entrar a la presencia de Dios o estar en su presencia de una manera muy segura y con una protección divina fabulosa. Pero dice la palabra que lo tenemos que hacer, o lo deberíamos de hacer, en reverencia. No presuntuosos. ¿Qué quiere decir eso? De manera desobediente, descaradamente. Hermano, hermana, no nos merecemos el gran regalo de estar en la presencia de Dios o de ministrar a Dios. Él nos lo da de gratis. Pero dice su palabra que no es como yo quiero y no es en desobediencia, que eso no lo acepta Dios, porque como leímos al principio de la parashá, Él es santo y su pueblo, no todo el mundo, su pueblo verdadero es santo también. Amén. Hebreos 12:28. Así que, habiendo recibido un reino inconmovible, estemos agradecidos y rindamos a Yahweh un servicio agradable, con respeto y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. ¿De dónde sacó el autor de Hebreo de esta carta? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo lo sabía? Porque había leído en Levítico lo que leímos nosotros. Y les dice, mira, estamos en un reino inconmovible, no hay quien lo pueda hacer desaparecer, porque Yeshua, Jesús, venció. Él vive, Él no está muerto. Pero miren, hermanos, nuestro servicio a Él tiene que ser con respeto, con reverencia, porque recuérdense lo que le pasó a los hijos de Aarón. Malaquías 3:1-3. Miren, Malaquías 3:1. Miren, yo envío mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y el Señor que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero de la alianza que ustedes desean, ya viene.
Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego de fundidor. Verso 3, actuará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los descendientes de Leví, de la misma tribu del que estuvimos leyendo, y los refinará como oro y plata, para que traigan ofrendas en justicia. Entonces las ofrendas de Judá y Jerusalén serán agradables a Yahweh. Aleluya. ¡Aleluya! Sigue la palabra en Levíticos, y voy rápido porque hay muchas palabras que cubrir. Levíticos 10:8. Yahweh le habló a Aarón diciendo, después que se le mueren los dos hijos, que él no pudo llorar, se le mueren los hijos, y Yahweh le dice a él, a su papá, no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, lo que te quedaron, porque le quedaron otros, cuando entren en la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano y lo sucio, y entre lo impuro y lo puro, y deben de enseñar a los israelitas todas las leyes que el Yahweh les impartió mediante Moisés o Moshe. Moshe le habló a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar y Tamar, y les dijo, tomen la ofrenda de comida que sobre de la ofrenda encendida de Yahweh y cómanla sin leudar junto al altar, porque es sagradísima. A mí me gusta que la mía dice sagradísima. Yo digo, wow, nunca lo había leído así. Ok, no se sabe si quizás los hijos que murieron estaban borrachos. En realidad no sabemos por seguro. Y mire, hermano, yo busqué. Porque después que mueren, se lo prohíbe al papá. ¿Eso quiere decir que no podemos tomar vino? Bueno, no, porque Dios no se contradice. Porque nos manda tomar vino en sus fiestas y en el lugar que Él escoge, y así lo dice. Así que podemos tomar vino. El asunto es estar borracho durante el servicio a Dios. Eso le es prohibido a los ministros de Dios. ¿Vieron cómo podemos sacar de contexto una palabra? Si leemos esto sin conocer Torah y sin leer bien antes y después, decimos, mira, se nos prohíbe tomar vino. No, se nos prohíbe servir a Dios embriagados. Eso es lo que no podemos hacer. No solamente embriagados por vino, sino por cualquier alcohol fuerte. No lo podemos tomar mientras que servimos en la casa de Dios. No nos podemos emborrachar. Quizás fue una intoxicación, una borrachera, uno de los factores en el caso de Nadab y Abiú. La Biblia nos aclara que Dios permite que tomemos vino ante Él, así lo dice en Deuteronomio 14 y en Isaías 28, pero condena la borrachera y el mal uso del alcohol, porque puede arruinar nuestro ministerio. Y no solo para nosotros, pero también daña el ministerio de todos los que nos miran y todos los que quieren imitarnos a causa de Yeshua. Claramente, lo más importante de lo que acabamos de leer es el verso 10 de Levíticos 10. Una traducción, o lo pudiéramos decir mejor de esta manera: hagan esto para que puedan saber lo que es santo y lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es limpio. Háganlo para eso, para que ustedes puedan discernir entre lo bueno y entre lo malo. Porque lo opuesto a la santidad no es pecado necesariamente. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes pueden pensar, ¿cuál es lo opuesto a la santidad? No es pecado necesariamente. Porque lo que es santo, dijimos que es lo que está separado de lo ordinario. Así que para los sacerdotes, ciertas cosas como tomar vino era aceptable en algunas circunstancias, pero no se le permitía cuando iban a ministrar en la carpa de reunión para hacer sus funciones ante el Señor estar borracho o
tomaditos. Y eso está en Levíticos 11:4. Lisa, ¿me lo pudieras poner? Porque no lo tengo escrito. Ok, aquí entramos en otra área y la voy a tocar levemente porque va mano a mano con lo que el Señor nos estaba enseñando en Levítico. Va mano a mano. Levítico 4 empiezan unas instrucciones para todo el mundo. No, para su pueblo. De lo que podían comer y no podían comer. Y les da instrucciones sobre cuáles aves se podían comer, cuáles peces y criaturas del mar o peces se podían comer y cuáles animales sobre la tierra se pueden comer. Y ¿saben qué? Les confieso algo. Yo pensaba que eso era para mi bienestar de salud física. Yo dije, wow, qué sabio es Dios, ¿verdad? No quiere que yo tenga colesterol alto, no puedo comer lechón. Yo decía, bueno, ¿será que cargan alguna bacteria estos animalitos que se arrastran por el mar? Bueno, será por eso. Ay, qué bueno es Dios. Mi Padre cuida mi salud. Oh, pero ¿saben qué? Va mucho más allá. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera se trata de eso. Estas instrucciones eran solo para los israelitas, las tribus de Dios, el pueblo de Dios. Los israelitas les era prohibido comer estos ciertos animales. Si usted se pone a leer, hay hombres que han añadido mucho a esto y te han dicho que tú no puedes ni tocar ciertos animales. Lo que tú no puedes tocar es el animal cuando haya muerto, pero mientras que esté vivo lo puedes tocar, lo que no te lo puedes es comer. Y él da instrucciones alimenticias, versos 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para hacer diferencia, otra vez. Primero, no te emborraches dentro del tabernáculo. Y ahora no comas estas comidas para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Qué dice el próximo verso? Is there one? Ok. Estas instrucciones eran para Israel, para la raza hebrea. Nosotros sabemos qué quiere decir eso. Para los hebreos se les dio porque Dios quiso hacer una distinción, ponerlos aparte de todas las demás naciones, para que los demás supieran de ellos y del Dios de ellos. Me da gracia porque yo enseñé esto hace como 20 años atrás y yo no sabía lo que yo estaba enseñando. Las restricciones en la dieta, ¿aplica para nosotros? ¿Aplica? Sí, pero ¿es para que estemos bien de salud? Bueno, vamos a estar bien. Pero no necesariamente porque ¿nos es permitido comer azúcar? Sí, ¿verdad? Es kosher, right? Ok, ¿nos es permitido comer pan? Sí. Ok, si usted sale de aquí y se come 5 libras de azúcar y 5 libras de pan, te vas a enfermar. Así que las instrucciones no eran solamente para mantener a su pueblo en buen estado físico, sino que era para que tú reflexionaras, para que tú pensaras, para que tú meditaras, para que te des cuenta que tú eres parte de un pueblo santo y le sirves a un Dios santo. Yo no dije perfecto porque usted y yo no somos perfectos, porque la santidad no es perfección, la santidad es consagración, es separados para un propósito específico. Y tienes que entender que en todo lo que tú haces, con tu cuerpo, con tu boca, con tu mente, todo tiene que reflejar a un Dios específico, que es el Dios de Israel,
y un pueblo específico que es la nación de Israel, que vive en santidad, separada de toda la contaminación, porque tiene una asignación específica que cumplir, y eso es exaltar el nombre de Yahweh. ¡Santo, aleluya! Y eso se tiene que ver aún cuando estamos comiendo. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Quiere decir que yo tengo que reflejar cada vez que yo pienso, ay, no puedo comer langosta. No es para eso que Dios lo hizo. Es para que yo pensara, yo soy una mujer separada, santa, para un uso especial. Y todo lo que se muestra en lo exterior de mi vida, aún lo que se sirve en la mesa de mi casa, lo que yo como en un restaurante, todo lo que se manifiesta en el mundo físico, está reflejando que en este interior hay algo diferente, que en mi interior yo no soy como los demás, y se va a demostrar en la comida y en todo lo que yo hago. Aleluya. Yo sabía que éramos especiales, pero wow, qué tremendo. Todo, como dije, lo que se manifiesta en el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Yo no como cerdo porque me va a caer mal o porque me engorda, porque es porque Dios me lo prohíbe. Y eso manda un mensaje al mundo espiritual que me rodea. Y le dice al mundo espiritual, mira, yo no tengo miedo de enfermarme, porque si yo estoy en la posición donde Dios me puso, yo tengo una protección divina especial que no va a permitir que yo me enferme. Ese no es mi temor. No es por eso que yo no como ciertos alimentos. Yo como ciertos alimentos para que el mundo espiritual que me rodee vea y entienda que yo fui separada, consagrada, apartada para ser santa con una asignación especial. Que yo soy israelita y por eso no como esos alimentos. Amén. Amén. La iglesia del Señor Yeshua, la iglesia de Jesús, pues busca de Él. Se reúnen todos los domingos y aman al Señor. Yo sé que sí. Y le sirven con todo el corazón lo mejor que puedan. Pero nosotros, los pastores y los líderes, tenemos que alinearnos a las palabras del salmista, de David, y a la escritura, dentro del contexto verdadero y original. Y tenemos que enseñar que la actitud de un cristiano, de un creyente, tiene que ser como la de David en Salmo 51, verso 10. 10 y 11. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu espíritu de santidad. Tenemos que enseñar que con la bendición de todo lo puedo en Cristo, y que con la bendición de que, yo no sé, hay tantas bendiciones para nosotros, ¿verdad? Que se enseñan mucho, pero junto con esa bendición, pueblo de Dios, tenemos que tener ciertas características, y una de ellas es que tenemos que anhelar ser santos y diferentes. No igual, diferentes. Tenemos que anhelar que Dios renueve nuestra manera de pensar. Tenemos que reconocer que sí nos puede echar de su presencia, porque Él es santo y su pueblo tiene que ser santo. Y que tenemos que anhelar siempre que Él permita que su espíritu de santidad se mantenga en cada uno de nosotros. Verso 13 de ese mismo salmo. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos,
para que los pecadores se vuelvan a ti. Oh Dios, crea en mí una mente pura. Pon en mí tu espíritu de santidad y no me eches de tu presencia. Y si tú haces eso, Padre, yo le enseñaré a los que han transgredido tu ley. Yo les enseñaré tu palabra. Y yo lo haré no por ser arrogante ni saber más. Yo lo haré para que los pecadores vuelvan a ti. Porque esa es la meta. Que su pueblo vuelva a Él. ¿Nos ponemos de pie? Hermano y hermana que nos escucha por Facebook, antes de orar y cerrar esta predicación, quiero decirles que ahora vamos a orar en esta congregación para que nosotros, como la novia de Mashiach, de Jesús, para que nosotros, la nación de Israel, pues podamos anhelar y sentir que somos un pueblo santo, anhelar santidad, que no seamos descarados, presuntuosos en nuestra alabanza, nuestra adoración, que no querramos posiciones, que no deseemos posiciones que Dios le ha dado a otros, sino que amemos la que nos ha dado a nosotros. Que seamos humildes, así vamos a orar ahora, agradecidos por las responsabilidades especiales que Él escogió para cada uno de nosotros. Que nos rindemos, que no peleemos más contra el espíritu de santidad y el fuego purificador. Que nuestras ofrendas sean dadas en justicia, en espíritu, en verdad. Yo les agradezco que me haya escuchado, que nos haya acompañado en este estudio de la Torá, y los invito nuevamente a Primicias Ministries en Hialeah, Florida, los sábados a las 3 de la tarde y los jueves a las 8. De parte de nuestra pastora Selmalí Descarte y el staff pastoral de esta congregación, te bendecimos y los esperamos. Bendiciones y shalom.